¿Alguna vez has sentido que un secreto o un momento olvidado podría cambiar por completo el rumbo de tu vida? A veces, los tesoros más valiosos están ocultos en los recuerdos que dejamos pasar desapercibidos, esperando el momento adecuado para ser redescubiertos. Esta es la historia de Felipe, un joven que en medio de una rutina sin brillo y bajo la presión de un empleo desmotivador, encontró en un viejo video de su abuela la chispa que transformaría su vida. En el cumpleaños de 80 años de Doña Julia, unas palabras cargadas de sabiduría se grabaron sin mucha pretensión, pero quedaron guardadas, casi olvidadas. Años después, esas palabras se convirtieron en la clave para que Felipe recordara quién era y se atreviera a buscar lo que realmente lo hacía feliz. En un rincón tranquilo de la casa de campo, los rayos del sol iluminaban el viejo reloj de pared, marcando el comienzo de una tarde que nadie imaginaba que sería tan especial. La sala estaba decorada de forma modesta, con flores frescas que traían un ligero aroma de nostalgia. Doña Julia, con sus 80 años, sonreía al ver a hijos y nietos reunidos. Felipe, entonces de 18 años, observaba la escena con su cámara en mano, listo para capturar momentos que, en el fondo, creía que serían solo un cumpleaños más. Doña Julia, siempre optimista, empezó a contar historias de su juventud mientras sostenía una taza de té que parecía calentar no solo sus manos, sino también su corazón. La familia es lo más importante, decía con firmeza, aunque sus ojos suaves reflejaban una tristeza sutil. Clara, la madre de Felipe, estaba ocupada entre organizar los platos y elogiar las filmaciones del hijo, aunque sin darle mucha importancia al gesto. Entre risas y conversaciones despreocupadas, Felipe enfocó la cámara en la abuela, animándola a dejar un testimonio. «Abuela, cuéntanos algo que quieras que recordemos siempre», pidió él, casi sin pensarlo. Doña Julia miró directamente a la cámara y sus palabras, cargadas de sabiduría, sonaron como una semilla plantada en aquel instante. Sin embargo, nadie pareció prestar verdadera atención. La vida seguía su curso y el video fue guardado en un pendrive que pronto quedaría olvidado en cualquier gaveta. Tal vez tú también hayas vivido un momento así, en el que algo aparentemente simple encierra un significado que solo será percibido mucho tiempo después. Ese día, la familia reía y compartía historias emocionantes sin imaginar que aquellas imágenes podrían, algún día, contener lecciones de vida y reflexiones profundas. Era solo un cumpleaños más, o tal vez no. La tarde avanzaba, y el sonido de voces alegres resonaba en la sala, mezclado con el canto de los pájaros que llegaba desde la ventana abierta. Felipe seguía filmando, capturando ahora pequeños detalles. El brillo en los ojos de Doña Julia, los gestos cariñosos entre primos que no se veían desde hacía meses, e incluso la forma en que Clara arreglaba la mesa con dedicación. Para él, todo parecía parte de un rompecabezas que aún no sabía cómo armar, pero que, instintivamente, conservaba con su cámara. Doña Julia, sentada en su sillón favorito, se acomodó las gafas y empezó a compartir recuerdos de cuando era joven. Habló de tiempos difíciles, pero también de momentos marcados por la superación de adversidades. La vida es como una danza, comentó, con una sonrisa que parecía cargar décadas de experiencia. A veces los pasos son torpes, pero si sigues bailando, encuentras tu ritmo. Felipe solo sonrió mientras grababa, sin darse cuenta de la profundidad de aquellas palabras. Clara, por su parte, observaba todo con la mirada práctica de quien está acostumbrada a mantener a la familia organizada. Para ella, aquellas historias eran bonitas, pero quizás un poco repetitivas. Al fin y al cabo, entre los compromisos del día a día, era difícil detenerse a reflexionar sobre lecciones de humanidad y los recuerdos del pasado que Doña Julia intentaba transmitir. «Es lindo que estés grabando, Felipe, pero no olvides ayudar con la mesa después», dijo Clara, con un tono ligeramente distraído. Aún así, había algo diferente en la atmósfera de aquel día. Quizás era el sonido de las risas o la forma en que el tiempo parecía desacelerar en presencia de Doña Julia. Mientras tanto, Felipe continuaba filmando,
sin saber que estaba creando una cápsula del tiempo capaz de preservar algo mucho más valioso que las imágenes. El espíritu de la familia, sus dilemas humanos y la fuerza de los lazos emocionales que los definen. Con el caer de la tarde, las sombras del sol se alargaban, llenando la sala de una luz dorada que parecía extraída de un retrato. Felipe aprovechó ese momento para enfocar de cerca el rostro de doña Julia, quien contemplaba el horizonte como si buscara en los recuerdos algo que aún necesitaba. La familia es nuestro refugio, incluso cuando no nos damos cuenta, murmuró ella, más para sí misma que para los demás. En ese instante, la cámara captó no solo sus palabras, sino la profundidad de su expresión. Poco después, Felipe guardó el pendrive en el bolsillo, pensando que lo revisaría en algún momento, pero sin darle mucha importancia a lo que había grabado. Clara llamó a todos para cortar el pastel, y la sala se llenó de abrazos, voces y risas que, aunque breves, parecían eternos para doña. Mientras los más jóvenes se distraían tomándose selfies, ella contemplaba la escena con ternura, como quien reconoce el valor de las pequeñas alegrías cotidianas. Felipe, entre un bocado de pastel y otro, miró la cámara descansando sobre la mesa. Jamás imaginó que aquel objeto sería la llave para reencuentros emocionales en el futuro. Doña Julia, por su parte, parecía satisfecha. Tal vez ella sentía que, de algún modo, sus palabras encontrarían el corazón de alguien, aunque tomara años. Era como si estuviera sembrando un mensaje en el tiempo, esperando pacientemente el momento justo para florecer. Cuando la noche llegó y la fiesta terminó, la casa volvió a quedarse en silencio. Se apagaron las luces, pero persistió una sensación sutil de continuidad. En medio de la sencillez de aquel día, ocurrió algo especial, aunque nadie se diera cuenta en ese momento. A veces, las historias más conmovedoras empiezan así, con instantes tan comunes que solo revelan su importancia cuando miramos hacia atrás. Las calles de la gran ciudad, apresuradas e impersonales, eran ahora el escenario diario de la vida de Felipe. A los 25 años, se movía como un engranaje en una máquina más grande, intentando seguir el ritmo de la gente a su alrededor. Su pequeño apartamento, que compartía con su hermana Sofía, reflejaba su rutina, funcional, pero sin vida. Los días se arrastraban en un ciclo previsible entre el trabajo en la oficina y las noches silenciosas, donde el único sonido era el zumbido de la computadora encendida. Sofía, siempre optimista, lo observaba con creciente preocupación. «Felipe, ¿te has dado cuenta de que ya no te brillan los ojos como antes?», le preguntó una noche, mientras lavaba los platos. Felipe, distraído, se encogió de hombros, murmurando algo sobre el trabajo. Sofía insistió, señalando la pila de papeles en la mesa de su hermano. «La vida no puede ser solo esto. ¿De verdad eres feliz con lo que haces?», pero él evitaba responder. Las palabras de ella resonaban en su mente mucho después de que la conversación terminara. En el trabajo, la presión aumentaba día tras día. Ricardo, su jefe, era conocido por su frialdad. «Felipe, necesito resultados, no excusas», repetía, sin darse cuenta de cuánto esas palabras erosionaban el entusiasmo del joven. Cada informe que entregaba parecía robar un pedazo de su alma, dejando espacio solo para el cansancio y la insatisfacción. Felipe ya no sabía si estaba simplemente agotado o realmente perdido. Pero, con cada día que pasaba, se sentía más lejos de sí mismo. Por las noches, mientras Sofía estudiaba para sus exámenes, Felipe solía mirar una vieja caja de recuerdos guardada en un rincón de su habitación. Dentro había fotos antiguas, cartas y objetos de la infancia. Sentía deseos de abrirla, pero siempre posponía el momento. Tal vez temía lo que podría encontrar, memorias de un tiempo en que sus sueños todavía latían con fuerza. El dilema crecía en su corazón. ¿Sería posible empezar de nuevo? ¿O estaba condenado a continuar atrapado en una rutina sin propósito? Los días de Felipe transcurrían con un ritmo monótono, pero las noches traían pequeños momentos de introspección. Se preguntaba cómo había llegado hasta allí, atrapado en un trabajo que no lo motivaba y en una vida cada vez más baja. Sofía, por el contrario, representaba todo lo opuesto. Llena de energía, con sueños claros y una visión optimista del futuro. Felipe, ¿recuerdas cuando querías ser ilustrador? Siempre hacías esos dibujos para la abuela. ¿Qué pasó con ese sueño?
Le preguntó una noche, mientras organizaba libros en la estantería. Felipe titubeó antes de responder. Eso era cosa de niños, Sophie. La vida real no funciona así. Pero, incluso mientras lo decía, algo en su interior parecía... Sofía esbozó una sonrisa leve y replicó. Quizás, pero a veces los niños tienen más claridad que los adultos. Tal vez deberías pensarlo. Él rió, algo incómodo, y cambió de tema, pero las palabras de su hermana permanecieron, un eco de algo que prefería no enfrentar. En la oficina, la relación con Ricardo se tornaba cada vez más tensa. Las exigencias constantes y la falta de reconocimiento hacían que Felipe cuestionara si valía la pena tanto esfuerzo. «Pareces distraído últimamente», dijo Ricardo con mirada severa. «Si no estás comprometido, tal vez este no sea tu lugar». Felipe sintió un frío en el estómago. La posibilidad de perder el trabajo debería haberlo asustado. Pero, curiosamente, lo que sintió fue un atisbo de alivio. Entre la presión laboral y los suaves empujones de Sofía, Felipe empleó valor para compartir el video con Sofía. «Tienes que ver esto, Sophie. Es como si la abuela supiera exactamente lo que estoy sintiendo ahora». Conectó el pendrive a la computadora y reprodujo las imágenes mientras su hermana observaba en silencio. Durante el video, los ojos de ella comenzaron a brillar y apareció una sonrisa conmovida en su rostro. «Esto es increíble, Felipe. La abuela siempre tuvo una forma especial de llegar al corazón. ¿No crees?». Al finalizar el video, Sofía se volvió hacia Felipe con una expresión de determinación. «No puedes dejar esto aquí». Sus palabras son un regalo, un recordatorio de que tienes mucho que ofrecerle al mundo. ¿Qué te detiene?». Él suspiró, sintiendo el peso de la pregunta. «No lo sé, tal vez el miedo. Miedo a fracasar, a no estar a la altura de lo que todos esperan de mí». Pero en ese momento, comenzó a darse cuenta de que el mayor miedo era seguir viviendo sin un propósito. Sofía trató de animarlo. «La abuela siempre decía que las decisiones valientes son las que nos llevan más lejos. ¿Recuerdas cómo nos contaba que dejó su pueblo para buscar un futuro mejor? Nadie creyó en ella al principio, pero lo hizo de todas formas». Felipe se quedó pensativo. Ese recuerdo dio un nuevo significado a las historias de su abuela, que antes le parecían simples memorias lejanas, pero que ahora ejemplificaban la superación de adversidades y el coraje en medio de la incertidumbre. Felipe decidió que necesitaba hacer algo con lo que acababa de redescubrir. Miró a Sofía y le dijo: «Tal vez sea el momento de cambiar. No puedo ignorar esto, Sophie, no después de oír lo que la abuela tenía que decir». Ella sonrió y respondió: «Entonces, hazlo. Pero recuerda que no estás solo. Estoy aquí para ayudarte». El vínculo entre ambos se hizo aún más fuerte, alimentado por la sabiduría y el amor incondicional que doña Julia había dejado como legado. En los días siguientes, Felipe reflexionó más profundamente sobre las palabras de doña Julia y las conversaciones con Sofía. Sentía una inquietud creciente, como si algo dentro de él estuviera a punto de transformarse. Durante sus caminatas por la ciudad, notaba detalles que antes le parecían insignificantes. La sonrisa de un desconocido, la melodía de un músico callejero o incluso el calor del sol atravesando los altos edificios. Era como si estuviera despertando a la belleza de los momentos simples que había descuidado. Una noche, mientras organizaba sus viejos dibujos, encontró una libreta de bocetos que usó en la adolescencia. Sus páginas estaban llenas de ilustraciones de historias que había imaginado, inspiradas en los relatos conmovedores que solía contarle doña Julia. Pasó los dedos sobre las líneas descoloridas, sintiendo la nostalgia de un tiempo en el que crear era su mayor pasión. Era como si esos recuerdos le pidieran que volviera a creer en su talento. Felipe comprendió que las palabras de su abuela no eran solo un consejo, sino un desafío. Una invitación a recuperar el brillo en la mirada y la llama que, aunque debilitada, aún ardía dentro de él. Recordó una frase que doña Julia había dicho en el video: «La juventud no es cuestión de edad, sino de espíritu. Siempre hay tiempo para empezar de nuevo». Esas palabras resonaban como un mantra, reforzando la idea de que el momento de actuar era ahora. Aún así,
sabía que tomar una decisión no sería fácil. Había expectativas, responsabilidades y un miedo persistente a equivocarse, pero en el fondo, algo era evidente. No podía seguir viviendo de manera automática, ignorando su esencia. Felipe sintió que se encontraba en una encrucijada y que las palabras de doña Julia eran el mapa para hallar el camino correcto. Respiró hondo y se prometió a sí mismo que haría lo necesario para honrar el legado que ella había dejado. Felipe pasó horas sumido en pensamientos, reviviendo las palabras de su abuela y enfrentando sus propias dudas. En el trabajo, mientras Ricardo lo presionaba con plazos y metas, se sorprendía cuestionando qué sentido tenía todo aquello. Murmuraba, tratando de mantener la concentración, pero la verdad era que su corazón ya no estaba allí. Sentía que vivía en dos realidades, la rutina vacía y la necesidad urgente de un cambio. Por la noche, Sofía se dio cuenta de que algo lo angustiaba. Felipe, llevas días así, como si estuvieras perdido. ¿Qué sucede? Él suspiró profundamente, admitiendo por fin, no sé qué hacer, Sophie. Siento que estoy atrapado entre lo que debería hacer y lo que realmente quiero hacer. Mamá espera que conserve este trabajo, pero no soy feliz. Sofía lo miró con comprensión y dijo, la vida es tuya, Felipe. La abuela no habría querido que sacrificaras tu felicidad por cumplir con expectativas que no te hacen bien. Esta conversación reavivó los dilemas internos de Felipe. Sabía que Sofía tenía razón, pero el peso de decepcionar a su madre lo mantenía paralizado. Clara, siempre práctica y preocupada por la estabilidad financiera, llamó esa misma noche para preguntar cómo estaba el trabajo. Espero que estés bien, hijo. Un buen empleo es la base de una vida segura, dijo con su tono protector habitual. Sus palabras, aunque llenas de amor, sonaron como un muro que separaba a Felipe de su deseo de recomenzar. Tras esa llamada, Felipe se sintió aún más dividido. Sabía que debía tomar una decisión, pero la incertidumbre sobre el futuro lo aterraba. Acostado en su cama, contemplaba el techo, evocando el consejo de doña Julia. La llama interior debe brillar. No podía ignorar el llamado que sentía dentro de sí, pero también temía las consecuencias que esa elección tendría en su familia. La tensión entre sus obligaciones y sus sueños crecía, llevándolo a una encrucijada emocional. En los días siguientes, Felipe empezó a evitar las conversaciones largas con su madre. Cada vez que Clara mencionaba la importancia de su empleo, sentía el peso de las expectativas acumulándose, pero no lograba encontrar palabras para expresar lo que realmente sentía. Mientras tanto, Sofía hacía lo posible por alentarlo. Felipe, a veces tenemos que decepcionar a otros para ser fieles a nosotros mismos. La abuela lo entendía. Y tú también acabarás entendiéndolo. Las palabras de su hermana lo hacían reflexionar, pero el miedo seguía imponiendo. En el trabajo, las cosas empeoraban. Ricardo lo llamó para una reunión y fue directo al grano. Pareces desconectado, Felipe. Si esto continúa así, tendré que reconsiderar tu puesto aquí. Las palabras de su jefe, que deberían asustarlo, ejercieron un efecto inesperado. Felipe sintió un alivio pasajero, como si se le abriera una puerta. Sin embargo, al salir de la sala, notó que todavía estaba atrapado en el dilema. Arriesgarlo todo por un nuevo comienzo o seguir allí, viviendo en piloto automático. En una charla con Sofía, él se desahogó. A veces siento que esto es una trampa. Si dejo el trabajo, mamá se decepcionará. Y si me quedo, sigo perdiendo mi esencia. Ella respondió con firmeza. La única persona que necesita sentirse orgullosa de ti eres tú mismo. La abuela no sacrificó todo para que vivieras a medias. Las palabras de su hermana reflejaban los consejos de doña Julia, pero la decisión final aún parecía aterradoramente distante. Esa noche, Felipe se obligó a enfrentar sus miedos. Recordó el video de su abuela y escribió en un cuaderno lo que realmente deseaba en su vida. Palabras como libertad, propósito y creatividad aparecieron entre sus notas. Sabía que todavía necesitaba coraje para actuar, pero por primera vez sintió que empezaba a delinear un camino. Era un pequeño paso,
suficiente para reavivar la esperanza y llevarlo a creer que una transformación era posible. A la mañana siguiente, Felipe salió a caminar en busca de claridad, en medio del caos de sus pensamientos. El parque que solía visitar era un refugio en la ciudad ruidosa, con árboles altos que parecían protegerlo de sus propias dudas. Sentado en un banco, se fijó en niños jugando, un perro persiguiendo una pelota y una pareja de ancianos caminando de la mano. Esas escenas sencillas evocaron las palabras de doña Julia. Nunca subestimes la belleza de los momentos pequeños. Son ellos los que nos sostienen cuando todo parece desmoronar. Al regresar al apartamento, Felipe compartió con Sofía lo que sentía. Creo que empiezo a entender, Sofía. No puedo seguir ignorando lo que deseo. La abuela no solo nos dejó un consejo, nos dejó una forma de vivir. Sofía sonrió, aliviada de ver que su hermano finalmente se conectaba con sus sentimientos. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Solo te falta el valor de dar el primer paso. Más tarde, Felipe decidió llamar a su madre, algo que había estado posponiendo desde la última conversación. Durante la llamada, Clara volvió a subrayar la importancia de su trabajo, pero esta vez, Felipe respondió de forma distinta. Mamá, entiendo por qué lo dices, pero siento que estoy perdiendo algo más valioso, mi felicidad. La abuela siempre decía que el verdadero éxito es seguir nuestro sueño. Necesito intentarlo. Clara guardó silencio unos instantes y Felipe percibió su vacilación. Solo quiero que estés seguro de lo que haces, hijo, contestó, con un tono mezcla de preocupación y al colgar, Felipe sintió como una carga se aliviaba de sus hombros. Aún había mucho por resolver, pero sabía que aquel era el inicio de su transformación. Observó de nuevo el video de su abuela, seguro de que no podía seguir ignorando el llamado a vivir una vida más auténtica. La llama interior empezaba a brillar de nuevo, iluminando un camino lleno de incertidumbres, pero también de posibilidad. Después de varias noches en vela reflexionando, Felipe finalmente tomó una decisión. Una gris mañana de lunes, mientras se preparaba para ir a trabajar, sintió que ya no podía ignorar el malestar que lo acompañaba desde hacía tanto tiempo. Se vistió, pero al mirarse al espejo, vio a alguien cansado, sin luz. Hoy es día, se dijo a sí mismo, reuniendo el coraje que había ido cultivando en los últimos días. Al llegar a la oficina, el ambiente se sintió más opresivo que nunca. Las paredes grises, el incesante golpeteo de los teclados y las expresiones mecánicas de los compañeros hacían que cada minuto ahí pareciera una eternidad. Ricardo, como de costumbre, lo esperaba con un montón de informes. Felipe, tenemos una reunión importante en 1 hora. Espero que lo tengas todo listo. Felipe respiró hondo, sintiendo la tensión, pero decidió que había llegado el momento de hablar. Ricardo, necesito hablar contigo. Es algo importante. En una sala de reuniones vacía, Felipe por fin pronunció las palabras que había estado ensayando mentalmente. Quiero agradecerte por la oportunidad, pero he decidido dejar el trabajo. Siento que necesito buscar algo que realmente me apasione. Ricardo guardó silencio unos instantes, sorprendido. Luego, con un tono seco, replicó: es tu decisión, pero te diré algo. El mundo no es tan fácil como crees. Espero que no te arrepientas. Felipe sabía que esa reacción era previsible, pero para su sorpresa se sintió en paz. Al salir de la oficina por última vez, Felipe experimentó una mezcla de alivio y miedo. Caminó por las calles de la ciudad con pasos vacilantes, pero el corazón liviano. Sabía que se despedía de una etapa de su vida para abrir espacio a algo nuevo. Mientras volvía a casa, pensaba en doña Julia y sus palabras sobre los recomienzos. Aún no tenía todas las respuestas, pero estaba seguro de una cosa: estaba en el camino correcto para reencontrar su verdadera esencia. Al llegar a casa, Felipe fue recibido por la mirada curiosa de Sofía, que parecía adivinar lo ocurrido. ¿Lo hiciste?, preguntó con una sonrisa que mezclaba expectativa y orgullo. Él asintió, dejando la mochila en el suelo y soltando un largo suspiro. Sí, hablé con Ricardo. Fue más difícil de lo que pensé, pero también siento un gran alivio. Estoy orgullosa de ti, Felipe.
Este es solo el principio. Aún con el alivio, Felipe no podía ignorar el peso de las incertidumbres que ahora enfrentaba. Durante la cena, comenzó a compartir con Sofía sus planes para el futuro. Siempre quise ser ilustrador, pero no sé por dónde empezar. Han pasado muchos años desde que dibujé algo con verdadero propósito. Sofía, siempre optimista, respondió. Entonces empieza poco a poco. Abre un perfil en redes sociales y comparte tus dibujos. Nunca se sabe quién puede verlos y apreciar tu talento. Esa noche, Felipe encontró las fuerzas para dar el primer paso. Sentado frente a la computadora, revisó sus antiguas libretas de bocetos y se puso a dibujar. Sus manos temblaban levemente, pero a medida que las líneas iban tomando forma, sintió la familiaridad de un hábito que había abandonado. Cada trazo parecía rescatar memorias de tardes soleadas con doña Julia, momentos en los que el mundo le parecía más sencillo y lleno de posibilidades. Tras varias horas de trabajo, Felipe creó su primera publicación. Escogió una de sus ilustraciones favoritas y añadió una leyenda inspirada en las palabras de su abuela. Nunca es tarde para redescubrir tu pasión. Este es el comienzo de un nuevo capítulo. Dudó antes de pulsar el botón de publicar, pero al hacerlo, sintió una mezcla de nervios y emoción. No sabía qué esperar, pero al menos estaba siendo fiel a sí mismo. En los días siguientes, Felipe se dedicó intensamente a su arte. Cada trazo, cada sombra se convertía en un viaje emocional que lo conectaba con recuerdos de la infancia y con los consejos de doña Julia. Sofía era su mayor apoyo, ayudándolo a fotografiar los dibujos y mejorar sus publicaciones en redes sociales. Esto es solo el principio, Felipe. Tienes un talento que el mundo debe conocer, le decía mientras sugería ideas para presentar sus ilustraciones. Pese al entusiasmo inicial, Felipe se topó con momentos de duda. Las visualizaciones y los me gusta eran escasos, y él no sabía si su trabajo estaba siendo realmente valorado. Algunas noches, la inseguridad lo llevaba a preguntarse si había tomado la decisión correcta al dejar su empleo. ¿Y si mamá tiene razón? ¿Y si estoy arriesgando demasiado por un sueño? Murmuraba, contemplando los lienzos vacíos en busca de inspiración. Clara, aún preocupada por el futuro de su hijo, llamaba con frecuencia para saber cómo estaba. Durante una de esas conversaciones, expresó sus temores. Solo quiero que estés bien, Felipe. El mundo es difícil y no quiero verte sufrir. Aunque sus intenciones fueran buenas, sus palabras eran un recordatorio constante de sus responsabilidades. Aún así, esta vez, Felipe respondió con más confianza. Mamá, sé que no será fácil, pero no puedo vivir pensando solo en el miedo. Tengo que intentar. Cada día se sentía como una batalla interna entre el miedo y el coraje, pero Felipe se aferraba a la promesa que se había hecho a sí mismo, honrar el legado de doña Julia. A final de mes, mientras dibujaba, miró una vieja foto de su abuela y sintió como si ella estuviera allí, a su lado. Esto es por ti, abuela, dijo en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez sentía que estaba donde debía estar. Los primeros días como ilustrador independiente le trajeron a Felipe una mezcla de entusiasmo y desafíos. Trabajaba con pasión, dibujando y publicando sus ilustraciones en redes sociales. Pero el retorno era pocas personas interactuaban con sus publicaciones y a veces se sentía como una gota en un océano de creadores. Aún así, cada me gusta o comentario se convertía en un combustible para continuar. Se aferraba a las palabras de doña Julia. No importa cuán pequeño sea el paso, lo importante es seguir avanzando. En casa, Sofía hacía lo posible por animarlo. Felipe, esto es solo el principio. Los grandes sueños toman tiempo, decía mientras lo ayudaba a idear estrategias para llegar a más gente. Le sugirió contactar a algunos compañeros de su universidad que estaban involucrados en proyectos creativos. Tal vez puedan ayudarte a encontrar nuevas oportunidades. A pesar de las dificultades, el apoyo constante de Sofía le daba a Felipe la fortaleza para persistir. Sin embargo, las presiones externas comenzaron a sentirse con más fuerza. Clara llamaba a menudo, preocupada por las cuentas y preguntándole
si ya había pensado en buscar otro trabajo. No quiero verte pasando apuros, hijo. La estabilidad es importante. Estas conversaciones solían terminar con Felipe sintiéndose dividido. Entendía las inquietudes de su madre, pero también sabía que regresar a su antigua forma de vida sería como apagar la llama que intentaba reavivar. Las semanas pasaron y la falta de dinero empezó a notarse. Felipe tuvo que ajustar sus hábitos, ahorrando en todo lo posible para sostener su nueva etapa. Aún así, encontraba pequeñas victorias al revisar sus creaciones y recordar por qué había empezado. Por las noches, volvía a ver el video de su abuela, buscando en él el aliento necesario para seguir adelante. Nunca dejes que el miedo sea más fuerte que tu pasión, repetía para sí, como un mantra. Las dificultades económicas se hicieron más evidentes cuando Felipe tuvo que explicar a su madre por qué aún no contribuía con ciertos gastos familiares. Durante una llamada, Clara, visiblemente preocupada, comentó: «Hijo, entiendo que buscas tus sueños, pero la realidad no es. Las cuentas siguen llegando». Felipe intentó tranquilizarla, pero por dentro sentía la presión creciendo. No quería decepcionarla, pero sabía que rendirse a su antigua rutina sería traicionarse a sí mismo. Sofía, notando el desánimo de su hermano, encontró formas de ayudarlo a divulgar su trabajo. «Felipe, tus ilustraciones tienen alma. Solo necesitas llegar a las personas adecuadas». Le sugirió participar en pequeños eventos de arte en la ciudad. Aunque dudó al principio, Felipe aceptó la idea y comenzó a exponer sus obras en ferias locales, afrontando el reto de salir de su zona de confort e interactuar directamente con el público. La primera feria fue una prueba de resistencia. Felipe montó un pequeño puesto con sus ilustraciones, pero al principio pocas personas se detenían a mirar. Cada minuto de espera parecía una eternidad, y se preguntaba si había cometido un error al presentarse. Sin embargo, al final de la tarde, una joven se detuvo frente al puesto, admirando sus dibujos. «Esto es hermoso». «¿Qué te inspiró?», preguntó con genuino interés. Fue la primera vez que Felipe tuvo oportunidad de compartir la historia detrás de sus ojos. Ese breve reconocimiento reavivó algo dentro de él. Aunque fue un pequeño gesto, aquel momento le demostró que su arte tenía el poder de conmover a las personas. Al volver a casa, Felipe compartió la experiencia con Sofía, quien lo recibió con una sonrisa cálida. «Esos son los primeros pasos, Felipe. A veces parece lento, pero cada conexión cuenta». Sintió que, pese a las dificultades, empezaba a encontrar un camino para alcanzar su sueño. En las semanas siguientes, Felipe comenzó a notar el impacto de esos pequeños avances. Aunque los desafíos financieros seguían presentes, cada interacción, cada elogio o crítica constructiva sobre su trabajo contribuía a moldear su confianza. Sin embargo, los días de poca productividad seguían siendo duros de afrontar. «Estoy haciendo lo correcto», murmuraba en noches silenciosas, intentando hallar en las palabras de doña Julia la fuerza para perseverar. Sofía se mantenía a su lado, ayudándolo a conservar la motivación. «Felipe, recuerda que el camino de los sueños no es recto. Habrá curvas y obstáculos, pero cada paso que das te acerca más a donde quieres llegar». Una noche, mientras charlaban, lo ayudó a preparar una propuesta para una editorial local, con el objetivo de convertir sus dibujos en algo más grande. «No tienes nada que perder y, quién sabe, tal vez en recordar, aunque vagamente, momentos más simples y significativos del pasado». Pensaba en doña Julia, en la casa de campo y en la sonrisa acogedora de la abuela. Sin embargo, esos pensamientos parecían lejanos, como un sueño olvidado. Aún así, algo lo inquietaba. ¿Era posible que hubiera dejado atrás más que un simple sueño? Una mañana, al salir de casa hacia otro día en la oficina, Felipe sintió que el peso de su rutina se volvía casi insoportable. Mientras esperaba el metro, rodeado de rostros desconocidos y apresurados, se fijó en un artista callejero que pintaba retratos con colores vibrantes. Por un momento, quedó hipnotizado por la dedicación del hombre, que parecía perdido en su arte, ajeno a las prisas que lo rodeaban. Felipe desvió la mirada y entró en el vagón abarrotado, pero aquella escena quedó grabada en su mente. Al llegar al trabajo, fue recibido con la habitual lista de tareas de Ricardo.
Sin embargo, aquel día, algo parecía diferente. Mientras revisaba planillas y redactaba informes, los rostros de la gente a su alrededor se mezclaban con recuerdos de la infancia. Se acordó de cómo dibujaba durante horas, inspirado en las historias emocionantes que doña Julia solía contar. Pero ahora, sentado en su escritorio bajo la fría luz de la oficina, se sentía como la sombra del chico que alguna vez soñó con colores y narraciones de vida. Sofía notó el desánimo de Felipe al regresar a casa esa noche. ¿Te pasa algo, Felipe? Te noto más callado que de costumbre. Él negó con la cabeza, intentando eludir la conversación, pero terminó confesando: no sé qué estoy haciendo con mi vida, Sophie. Es como si funcionara en piloto automático. Ella se acercó, poniéndole una mano reconfortante en el hombro. Tal vez necesites un cambio. La abuela siempre decía que nunca es tarde para empezar de nuevo. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las palabras de Sofía y los recuerdos de doña Julia lo envolvieron como un velo de añoranza. Miró la vieja caja de recuerdos en el rincón de su habitación y sintió un impulso. Algo estaba cambiando dentro de él, como una llama que, aunque débil, seguía encendida. No sabía exactamente qué buscar, pero una sensación creciente le indicaba que, para reencontrarse, tendría que volver al pasado. Era un sábado lluvioso cuando Felipe decidió, casi por impulso, ordenar los cajones de su escritorio. El sonido de las gotas de lluvia golpeando la ventana componía la banda sonora perfecta para la introspección que lo dominaba. Sofía había salido a encontrarse con amigos, dejándolo solo con sus recuerdos y pensamientos. Cada objeto que sacaba de los cajones parecía cargado de memorias. Un bolígrafo que ya no funcionaba, notas escolares e incluso un viejo dibujo de un barco que ni recordaba haber hecho. Mientras revolvía papeles y cajas antiguas, Felipe encontró un pendrive negro, cubierto por una ligera capa de polvo. Lo sostuvo unos segundos, intrigado. No recordaba qué contenía, pero algo en su aspecto le provocó un leve pinchazo de nostalgia. ¿Qué habrá aquí?, murmuró para sí, sin gran expectativa. Encendió la computadora y conectó el dispositivo, sintiendo una ligera ansiedad mientras esperaba que el contenido cargara en la pantalla. En cuanto se abrió la carpeta, vio un único archivo de video con un nombre sencillo: Abuela, 80 años. Por un instante, Felipe quedó inmóvil, como si un recuerdo hubiera regresado con una fuerza inesperada. Era el video que había grabado en el cumpleaños de doña Julia, años atrás. Sintió un nudo en el pecho y dudó antes de hacer clic en reproducir. Una parte de él quería dejarlo para otra ocasión. Otra parte sabía que necesitaba verlo de inmediato. Cuando el video empezó, la pantalla mostró a doña Julia sentada en su sillón favorito, rodeada de la sencilla decoración de la casa de campo. Ella sonreía a la cámara con la serenidad de quien entiende el valor de cada instante. A Felipe se le encogió el corazón al oír su voz por primera vez en años. La familia es el tesoro más grande que tenemos, decía con una ternura que parecía atravesar el tiempo. No pudo contener las lágrimas. A medida que el video avanzaba, Felipe se sumergió en un torbellino de emociones. Su abuela hablaba con una calma impresionante, como si supiera exactamente el impacto que tendrían aquellas palabras algún día. La vida es un camino lleno de decisiones, y cada una de ellas deja una huella en quienes somos y en quienes amamos. Recordó el momento en que había filmado esas imágenes, pero en aquel entonces no les prestó mucha atención. Ahora, cada frase parecía cobrar un nuevo significado, como si doña Julia le hablara directamente, años después. En la pantalla, podían oírse las risas de otros familiares de fondo mientras doña Julia se ajustaba las gafas y miraba fijamente a la cámara. Empezó a compartir historias que Felipe no recordaba haber escuchado antes. Relatos inspiradores de superación, momentos de pobreza y solidaridad, y los sacrificios que había hecho por la familia. Nunca olviden quiénes son, porque los lazos familiares son lo que nos definen, dijo ella con una mirada que parecía atravesar el tiempo y llegar hasta Felipe. Mientras veía el video,
Una mezcla de añoranza y arrepentimiento crecía dentro de él. ¿Por qué había olvidado ese video durante tanto tiempo? Pensaba en cuántas veces había ignorado los consejos de su abuela, atrapado por las presiones cotidianas y la búsqueda de una estabilidad que cada vez parecía más vacía. Cada palabra suya le hacía sentir una conexión más profunda con algo que llevaba mucho tiempo dormido en su interior. Tal vez he olvidado lo que realmente importa, pensó mientras se secaba discretamente una lágrima. Al final de esa noche, Felipe pausó el video antes de terminarlo. No sabía explicar por qué, pero algo le impedía verlo completo de una sola vez. Tal vez era el peso emocional o la necesidad de procesar lo que acababa de oír. Mirando el pendrive, sintió que no era solo un objeto, sino un portal hacia una parte de su vida que necesitaba redescubrir. En ese instante, empezó a comprender que aquel video podía significar mucho más que un simple recuerdo. Podría ser el inicio de una transformación. Al día siguiente, Felipe despertó con una sensación inquietante. El video seguía en su mente como una melodía que se repite sin cesar. Mientras tomaba café, miró fijamente el pendrive sobre la mesa. Había algo allí que aún no comprendía del todo. Decidió terminar de ver el video, esta vez con total atención. Encendió la computadora de nuevo y presionó reproducir sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. En la pantalla, Doña Julia hablaba sobre las dificultades que había enfrentado en su juventud y cómo cada obstáculo había moldeado su visión del mundo. La vida no es fácil, pero siempre vale la pena luchar por aquello que llena el corazón, decía con una voz firme y al mismo tiempo llena de cariño. Al escuchar estas palabras, Felipe sintió que su abuela le hablaba directamente sobre su propia vida. Sus dudas, sus frustraciones en el trabajo y su sensación de vacío parecían resonar en las historias de... Cuando el video llegó al final, Felipe vio a Doña Julia sonreír por última vez, mirando directamente a la cara. No tengan miedo de empezar de nuevo, porque cada nuevo comienzo es una oportunidad para descubrir quiénes son. Aquellas palabras fueron como una chispa que encendió el recuerdo de lo que él había sido un joven soñador, lleno de planes y valentía. Se dio cuenta de que había perdido ese brillo con los años, pero que tal vez aún había tiempo de recuperar. Felipe permaneció unos minutos en silencio tras terminar el video. Lágrimas silenciosas resbalaban por su rostro, pero junto a ellas surgió algo nuevo, una chispa de esperanza y fe en el futuro. Sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía. Era hora de hacer algo distinto, de honrar las palabras de su abuela y buscar lo que realmente lo hacía feliz. Pero, antes de eso, tendría que enfrentar los dilemas internos que estaban por ver. Aún conmovido por las palabras de Doña Julia, Felipe pasó el resto del día sumido en una introspección profunda. Sentado en la pequeña sala de su apartamento, miraba por la ventana hacia la ciudad agitada, mientras las frases de su abuela resonaban en su mente. Nunca dejes de creer en tu talento, la llama interior debe brillar. Sentía que había descuidado esa llama durante años, dejándose consumir por responsabilidades que no le aportaban un verdadero sentido. Decidió ver el video nuevamente, pero esta vez se fijó no solo en las palabras, sino también en los detalles, el tono de voz, los pequeños gestos y las miradas de Doña Julia. Ella hablaba con una seguridad que parecía desafiar al tiempo, como si supiera que sus palabras alcanzarían a Felipe en el momento exacto en que más las necesitaba. Cada consejo sonaba como un recordatorio de valores que él había olvidado, como el coraje, la autenticidad y la importancia de seguir los propios sueños. Mientras miraba, destellos de su infancia empezaron a aflorar. Recordó las tardes en la casa de campo, cuando dibujaba junto a su abuela mientras ella contaba historias conmovedoras. Ella siempre lo animaba a crear, diciéndole que sus manos y su imaginación eran capaces de construir mundo. El peso de la vida adulta había opacado el brillo del niño soñador que había sido. No obstante, junto con la añoranza, llegó el arrepentimiento. Se preguntaba cómo pudo haber hecho caso omiso de consejos tan valiosos durante tanto tiempo. Sin embargo, en el fondo, Doña Julia también parecía ofrecer una respuesta a ese sentimiento. No importa cuánto tiempo pase, siempre hay una oportunidad para cambiar. Estas palabras despertaron en Felipe una nueva percepción.
No tenía por qué quedarse atrapado en el pasado. Podía usar esas lecciones como punto de partida para algo nuevo. Esa misma noche, Felipe se dijo a sí mismo, reuniendo el coraje que había ido cultivando en los últimos días. Al llegar a la oficina, el ambiente se sintió más opresivo que nunca. Las paredes grises, el incesante golpeteo de los teclados y las expresiones mecánicas de los compañeros hacían que cada minuto ahí pareciera una eternidad. Ricardo, como de costumbre, lo esperaba con un montón de informes. Felipe, tenemos una reunión importante en 1 hora. Espero que lo tengas todo listo. Felipe respiró hondo, sintiendo la tensión, pero decidió que había llegado el momento de hablar. Ricardo, necesito hablar contigo. Es algo importante. En una sala de reuniones vacía, Felipe por fin pronunció las palabras que había estado ensayando mentalmente. Quiero agradecerte por la oportunidad, pero he decidido dejar el trabajo. Siento que necesito buscar algo que realmente me apasione. Ricardo guardó silencio unos instantes, sorprendido. Luego, con un tono seco, replicó: es tu decisión, pero te diré algo. El mundo no es tan fácil como crees. Espero que no te arrepientas. Felipe sabía que esa reacción era previsible, pero para su sorpresa se sintió en paz. Al salir de la oficina por última vez, Felipe experimentó una mezcla de alivio y miedo. Caminó por las calles de la ciudad con pasos vacilantes, pero el corazón liviano. Sabía que se despedía de una etapa de su vida para abrir espacio a algo nuevo. Mientras volvía a casa, pensaba en doña Julia y sus palabras sobre los recomienzos. Aún no tenía todas las respuestas, pero estaba seguro de una cosa: estaba en el camino correcto para reencontrar su verdadera esencia. Al llegar a casa, Felipe fue recibido por la mirada curiosa de Sofía, que parecía adivinar lo ocurrido. ¿Lo hiciste?, preguntó con una sonrisa que mezclaba expectativa y orgullo. Él asintió, dejando la mochila en el suelo y soltando un largo suspiro. Sí, hablé con Ricardo. Fue más difícil de lo que pensé, pero también siento un gran alivio. Estoy orgullosa de ti, Felipe. Este es solo el principio. Aún con el alivio, Felipe no podía ignorar el peso de las incertidumbres que ahora enfrentaba. Durante la cena, comenzó a compartir con Sofía sus planes para el futuro. Siempre quise ser ilustrador, pero no sé por dónde empezar. Han pasado muchos años desde que dibujé algo con verdadero propósito. Sofía, siempre optimista, respondió: entonces empieza poco a poco. Abre un perfil en redes sociales y comparte tus dibujos. Nunca se sabe quién puede verlos y apreciar tu talento. Esa noche, Felipe encontró las fuerzas para dar el primer paso. Sentado frente a la computadora, revisó sus antiguas libretas de bocetos y se puso a dibujar. Sus manos temblaban levemente, pero a medida que las líneas iban tomando forma, sintió la familiaridad de un hábito que había abandonado. Cada trazo parecía rescatar memorias de tardes soleadas con doña Julia, momentos en los que el mundo le parecía más sencillo y lleno de posibilidades. Tras varias horas de trabajo, Felipe creó su primera publicación. Escogió una de sus ilustraciones favoritas y añadió una leyenda inspirada en las palabras de su abuela: nunca es tarde para redescubrir tu pasión. Este es el comienzo de un nuevo capítulo. Dudó antes de pulsar el botón de publicar, pero al hacerlo, sintió una mezcla de nervios y emoción. No sabía qué esperar, pero al menos estaba siendo fiel a sí mismo. En los días siguientes, Felipe se dedicó intensamente a su arte. Cada trazo, cada sombra se convertía en un viaje emocional que lo conectaba con recuerdos de la infancia y con los consejos de doña Sofía. Era su mayor apoyo, ayudándolo a fotografiar los dibujos y mejorar sus publicaciones en redes sociales. Esto es solo el principio, Felipe. Tienes un talento que el mundo debe conocer, le decía mientras sugería ideas para presentar sus ilustraciones. Pese al entusiasmo inicial, Felipe se topó con momentos de duda. Las visualizaciones y los me gusta eran escasos, y él no sabía si su trabajo estaba siendo realmente valorado. Algunas noches, la inseguridad lo llevaba a preguntarse si había tomado la decisión correcta al dejar su empleo. ¿Y si mamá tiene razón?
¿Y si estoy arriesgando demasiado por un sueño?, murmuraba, contemplando los lienzos vacíos en busca de inspiración. Clara, aún preocupada por el futuro de su hijo, llamaba con frecuencia para saber cómo estaba. Durante una de esas conversaciones, expresó sus temores. Solo quiero que estés bien, Felipe. El mundo es difícil y no quiero verte sufrir. Aunque sus intenciones fueran buenas, sus palabras eran un recordatorio constante de sus responsabilidades. Aún así, esta vez, Felipe respondió con más confianza. Mamá, sé que no será fácil, pero no puedo vivir pensando solo en el miedo. Tengo que intentar. Cada día se sentía como una batalla interna entre el miedo y el coraje, pero Felipe se aferraba a la promesa que se había hecho a sí mismo, honrar el legado de doña Julia. A final de mes, mientras dibujaba, miró una vieja foto de su abuela y sintió como si ella estuviera allí, a su lado. Esto es por ti, abuela, dijo en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez sentía que estaba donde debía estar. Los primeros días como ilustrador independiente le trajeron a Felipe una mezcla de entusiasmo y desafíos. Trabajaba con pasión, dibujando y publicando sus ilustraciones en redes sociales. Pero el retorno era pocas personas interactuaban con sus publicaciones y a veces se sentía como una gota en un océano de creadores. Aún así, cada me gusta o comentario se convertía en un combustible para continuar. Se aferraba a las palabras de doña Julia. No importa cuán pequeño sea el paso, lo importante es seguir avanzando. En casa, Sofía hacía lo posible por animarlo. Felipe, esto es solo el principio. Los grandes sueños toman tiempo, decía mientras lo ayudaba a idear estrategias para llegar a más gente. Le sugirió contactar a algunos compañeros de su universidad que estaban involucrados en proyectos creativos. Tal vez puedan ayudarte a encontrar nuevas oportunidades. A pesar de las dificultades, el apoyo constante de Sofía le daba a Felipe la fortaleza para persistir. Sin embargo, las presiones externas comenzaron a sentirse con más fuerza. Clara llamaba a menudo, preocupada por las cuentas, y preguntándole si ya había pensado en buscar otro trabajo. No quiero verte pasando apuros, hijo. La estabilidad es importante. Estas conversaciones solían terminar con Felipe sintiéndose dividido. Entendía las inquietudes de su madre, pero también sabía que regresar a su antigua forma de vida sería como apagar la llama que intentaba reavivar. Las semanas pasaron y la falta de dinero empezó a notarse. Felipe tuvo que ajustar sus hábitos, ahorrando en todo lo posible para sostener su nueva etapa. Aún así, encontraba pequeñas victorias al revisar sus creaciones y recordar por qué había empezado. Por las noches, volvía a ver el video de su abuela, buscando en él el aliento necesario para seguir adelante. Nunca dejes que el miedo sea más fuerte que tu pasión, repetía para sí, como un mantra. Las dificultades económicas se hicieron más evidentes cuando Felipe tuvo que explicar a su madre por qué aún no contribuía con ciertos gastos familiares. Durante una llamada, Clara, visiblemente preocupada, comentó: «Hijo, entiendo que buscas tus sueños, pero la realidad no es. Las cuentas siguen llegando». Felipe intentó tranquilizarla, pero por dentro sentía la presión creciendo. No quería decepcionarla, pero sabía que rendirse a su antigua rutina sería traicionarse a sí mismo. Sofía, notando el desánimo de su hermano, encontró formas de ayudarlo a divulgar su trabajo. «Felipe, tus ilustraciones tienen alma. Solo necesitas llegar a las personas adecuadas». Le sugirió participar en pequeños eventos de arte en la ciudad. Aunque dudó al principio, Felipe aceptó la idea y comenzó a exponer sus obras en ferias locales, afrontando el reto de salir de su zona de confort e interactuar directamente con el público. La primera feria fue una prueba de resistencia. Felipe montó un pequeño puesto con sus ilustraciones, pero al principio, pocas personas se detenían a mirar. Cada minuto de espera parecía una eternidad, y se preguntaba si había cometido un error al presentarse. Sin embargo, al final de la tarde, una joven se detuvo frente al puesto, admirando sus dibujos. «Esto es hermoso». «¿Qué te inspiró?», preguntó con genuino interés. Fue la primera vez que Felipe tuvo oportunidad de compartir la historia detrás de sus obras. Ese breve reconocimiento reavivó algo dentro de él.
Aunque fue un pequeño gesto, aquel momento le demostró que su arte tenía el poder de conmover a las personas. Al volver a casa, Felipe compartió la experiencia con Sofía, quien lo recibió con una sonrisa cálida. Esos son los primeros pasos, Felipe. A veces parece lento, pero cada conexión cuenta. Sintió que, pese a las dificultades, empezaba a encontrar un camino para alcanzar su sueño. En las semanas siguientes, Felipe comenzó a notar el impacto de esos pequeños avances. Aunque los desafíos financieros seguían presentes, cada interacción, cada elogio o crítica constructiva sobre su trabajo contribuía a moldear su confianza. Sin embargo, los días de poca productividad seguían siendo duros de afrontar. «Estoy haciendo lo correcto», murmuraba en noches silenciosas, intentando hallar en las palabras de doña Julia la fuerza para perseverar. Sofía se mantenía a su lado, ayudándolo a conservar la motivación. «Felipe, recuerda que el camino de los sueños no es recto. Habrá curvas y obstáculos, pero cada paso que das te acerca más a donde quieres llegar». Una noche, mientras charlaban, lo ayudó a preparar una propuesta para una editorial local, con el objetivo de convertir sus dibujos en algo más grande. «No tienes nada que perder, y quién sabe, tal vez en alguien que crea en tu arte tanto como nosotros», dijo con una sonrisa llena de confianza. A pesar del apoyo de su hermana, las presiones de su madre aún lo afectaban. Clara, al visitarlo un fin de semana, vio los dibujos esparcidos sobre la mesa y comentó: «Estos dibujos son hermosos, hijo, pero aún no veo cómo te ayudarán a construir un futuro sólido». Felipe respiró hondo antes de responder: «Mamá, sé que te preocupa y te lo agradezco, pero necesito intentarlo. Si no lo hago ahora, siempre me preguntaré qué habría pasado». Aunque Clara seguía escéptica, percibió la determinación en la mirada de Felipe y decidió apoyarlo a su manera. Esa misma noche, Felipe volvió a ver el video de su abuela. «Nunca abandones tu llama interior», repetía ella con la misma serenidad que él ahora intentaba cultivar. Inspirado, terminó una nueva ilustración que capturaba los recuerdos de la casa de campo y los consejos de doña Julia. La publicó con la leyenda: «A veces, la llama puede parecer tenue, pero nunca deja de arder». Sabía que los desafíos continuarían, pero estaba decidido a enfrentarlos con valentía y fe en sí mismo. Una tarde, mientras revisaba sus redes sociales, Felipe recibió un mensaje inesperado. Era de Mariana, una editora independiente que había visto su última ilustración. «Felipe, tus dibujos tienen algo especial. ¿Has pensado en trabajar en un proyecto de libro infantil?». Leyó el mensaje varias veces, incrédulo. Era la primera vez que alguien ajeno a su círculo reconocía el valor de su trabajo. Sintió una mezcla de sorpresa, gratitud y nerviosismo al responder: «Gracias, Mariana. Me encantaría saber más sobre tu idea». La conversación con Mariana fue breve, pero llena de entusiasmo. Ella explicó que buscaba un ilustrador para un libro infantil y que las obras de Felipe tenían el toque emocional y auténtico que deseaba para el proyecto. «Quiero que contemos una historia que toque corazones, algo que las familias puedan compartir», dijo Mariana. Felipe pensó de inmediato en las historias de doña Julia y una idea empezó a formarse en su mente. Tras colgar la llamada, Felipe corrió a contarle la novedad a Sofía. «Una editora quiere trabajar conmigo. Dice que mis dibujos son perfectos para un libro infantil». Sofía lo abrazó con entusiasmo, compartiendo su alegría. Sabía que este día llegaría, Felipe. Esto es solo el principio de algo grande. Por primera vez en meses, Felipe sintió que estaba en la dirección correcta, que sus decisiones comenzaban a dar frutos. Aún así, la duda no desapareció por completo. Por las noches, Felipe reflexionaba sobre las palabras de Mariana y se preguntaba si estaría a la altura del reto. Recordaba el consejo de doña Julia: «No dejes que las inseguridades apaguen tu luz». Con eso en mente, decidió dar lo mejor de sí para aprovechar esa oportunidad, aunque el camino fuera incierto. En los días siguientes, Felipe se volcó en el proyecto con Mariana. Durante las reuniones,
Ella lo animaba a explotar al máximo su creatividad, algo que él no hacía desde hacía mucho tiempo. Felipe, tus dibujos tienen un alma que no se puede enseñar. Déjate llevar por eso, decía con entusiasmo. Inspirado por sus palabras, Felipe empezó a esbozar ideas que fusionaban recuerdos de su infancia con historias emotivas que escuchaba de doña Julia. El proceso de creación no fue sencillo. Hubo momentos en que Felipe se sentía inseguro y dudaba de si sus ideas eran lo suficientemente buenas. Sin embargo, cada vez que surgía la duda, miraba el video de su abuela y recordaba sus palabras. El talento solo florece cuando lo alimentamos con valentía. Este recuerdo lo empujaba a continuar, incluso cuando sus bocetos no salían como él deseaba. Clara, aunque todavía preocupada por la estabilidad financiera de su hijo, empezó a notar algo diferente en él. Durante una visita al apartamento, vio algunos de los nuevos bocetos esparcidos en la mesa. Estos dibujos son hermosos, Felipe. Nunca me di cuenta de cuánto talento tenías, admitió con una expresión de orgullo y ternura. Felipe sonrió, sintiendo que poco a poco estaba consiguiendo el apoyo de su madre. El progreso con el proyecto fue constante, y Mariana estaba impresionada con la dedicación de Felipe. Esto es exactamente lo que buscaba, Felipe. Tu trabajo tiene un mensaje que conecta con las emociones de la gente. Esas palabras fueron un bálsamo para sus inseguridades, renovando su confianza. Por primera vez, empezó a creer que su arte no era solo un pasatiempo, sino algo que realmente podía impactar a la gente y crear lazos emocionales duraderos. Cuando estuvo listo el primer boceto del libro infantil, Felipe sintió una mezcla de nervios y satisfacción. Mariana, al recibir el material, se mostró visiblemente conmovida. Felipe, esto supera mis expectativas. Cada dibujo cuenta una historia, y eso es lo que hace único tu trabajo. Ella sugirió algunas revisiones, pero dejó en claro que Felipe había captado la esencia del proyecto. Esas palabras reforzaron la confianza de él, una confianza que había estado ausente durante mucho tiempo. Sofía, siempre atenta a los logros de su hermano, organizó una pequeña celebración para destacar. Felipe, esto merece celebrarse. Estás logrando algo que parecía imposible hace unos meses, dijo mientras brindaban con vasos de zumo en la... Felipe rió, agradecido por el apoyo incondicional de Sofía. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba solo en su camino y que cada pequeña victoria era un paso importante hacia algo más grande. Sin embargo, el momento de verdadera transformación llegó una noche tranquila, mientras revisaba los últimos detalles del libro. Cuando ella decía, «Nunca dejes que el mundo apague tu luz», sintió que esas palabras habían guiado cada una de sus decisiones recientes. Le agradeció mentalmente a su abuela, sintiendo que al fin estaba honrando el legado que ella le había dejado. Pocos días después, Mariana le informó que la editorial había aprobado la publicación del libro. Felipe apenas podía creer lo que oyó. Aunque todavía había incertidumbre sobre el éxito del proyecto, sabía que ese momento marcaba un hito en su trayectoria. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía genuinamente. Estaba poniendo en práctica el mensaje de doña Julia. Confiar en uno mismo, perseguir los sueños y mantener encendida la llama. La publicación del libro se lanzó en una pequeña librería del centro de la ciudad, un lugar acogedor con estanterías de madera y luces cálidas que creaban un ambiente íntimo. Felipe, nervioso, contemplaba los ejemplares apilados en la mesa, cada uno con su arte en la portada. Apenas podía creer que, tras meses de trabajo, ese sueño se hubiera hecho. «Esto es real», murmuró mientras ordenaba los papeles de su presentación. Sofía estaba a su lado, radiante de orgullo. «Felipe, mira a toda la gente que ha venido. Esto es solo el principio», dijo. Entre ellos estaba Clara, quien, aunque en un principio fue escéptica, ahora parecía emocionada al ver a su hijo en un momento tan significativo. «Estoy orgullosa de ti, hijo», dijo, sosteniendo en sus manos un ejemplar del libro. Felipe sintió que se le humedecían los ojos, y aquel gesto silencioso de apoyo lo conmovió profundamente. Cuando llegó el momento de hablar, Felipe respiró hondo y tomó el micrófono. Empezó agradeciendo a Mariana,
a Sofía y a su madre por el apoyo. Pero sobre todo, este libro está inspirado en los valores que mi abuela me enseñó. El amor incondicional, la importancia de los sueños y la valentía de empezar de nuevo. Al mencionar a doña Julia, vio sonrisas emocionadas entre el público y por primera vez sintió que su viaje había adquirido un significado aún. Tras la presentación, Felipe pasó horas firmando ejemplares, cada dedicatoria convertida en una celebración de su esfuerzo y resiliencia. Varias personas compartieron con él cómo las ilustraciones y la historia del libro los habían conmovido. Este libro me recordó a mi abuela, comentó una joven, sosteniendo el ejemplar contra su... Felipe sonrió, sintiendo que había logrado crear algo que trascendía su propia experiencia y tocaba la vida de otras personas. A medida que avanzaba la noche, Felipe observaba a los últimos invitados marcharse con sonrisas en los rostros y libros en las manos. El pequeño espacio de la librería parecía impregnado de un calor especial, como si cada palabra compartida allí hubiese dejado una huella. Cuando Clara se le acercó con el libro que acababa de comprar, sus ojos brillaban de emoción. Hijo, antes no entendía lo que querías lograr, pero ahora veo lo importante que es para ti. Tu abuela estaría muy orgullosa, dijo con la voz entrecortada. Felipe sonrió y la abrazó, sintiendo por primera vez una conexión renovada con su madre. Gracias, mamá. Sé que te preocupaba y entiendo por qué, pero nada de esto hubiera sido posible sin las lecciones que aprendí de ti y de la abuela. Ese momento de reconciliación fue más que un simple gesto, representaba el cierre de un ciclo y el comienzo de una nueva relación, basada en la comprensión mutua y el apoyo. Después de que todos se marcharon, Felipe se quedó solo en la librería unos minutos. Observó el lugar a su alrededor, absorbiendo la magnitud de lo que las palabras de Mariana, de Sofía, e incluso las críticas de Ricardo, formaban parte ahora de un camino que abrazaba con gran... Sintió que no solo había creado un libro, sino también un puente entre el pasado y el futuro. Un testimonio de la fuerza de los lazos familiares y de la importancia de mantener viva la llama. Antes de marcharse, Felipe tomó su ejemplar y lo abrió en la página donde había dibujado una pequeña ilustración de doña Julia. Un gesto sencillo, pero cargado de todo lo que representaba para él. Gracias, abuela, susurró mientras cerraba el libro. En ese instante, se dio cuenta de que el legado de doña Julia no se hallaba solo en sus palabras, sino en las decisiones que él había tomado para honrarla. A la mañana siguiente al evento, Felipe se despertó con un sentimiento de plenitud que no experimentaba hacía mucho tiempo. La suave luz del sol que entraba por la ventana parecía llevar la promesa de nuevos comienzos. Preparó una taza de café y se sentó a la mesa con el libro frente a él. Cada página era un recordatorio de las elecciones que lo habían llevado hasta allí y de las personas que lo apoyaron durante el trayecto. Por primera vez, sentía que vivía de forma auténtica, alineado con sus sueños. Sofía entró en la cocina con una sonrisa. Ya estás en las redes. Todos hablan del evento de anoche. Parece que conmoviste muchos corazones. Todo esto también es gracias a ti, Sophie. Nunca permitiste que me rindiera. Ella negó con la cabeza y lo abrazó brevemente. Lo único que hice fue recordarte lo que siempre llevabas dentro. Clara, que aún estaba en la ciudad, entró en la sala sosteniendo el teléfono y mostrando los mensajes de parientes que habían visto las fotos del lanzamiento. Toda la familia está orgullosa de ti, Felipe. Creo que has hecho algo más grande de lo que imaginas. El comentario de su madre reforzó la sensación de que Felipe no solo había encontrado su vocación, sino también un propósito que conectaba su historia con la de muchas otras personas. Esa noche, Felipe decidió ver el video de doña Julia una última vez. Esta vez no lloró, simplemente sonrió, sintiendo que cada palabra de su abuela formaba ahora parte de quien él era. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no lo hacía, dijo en voz alta, como si ella pudiera oírlo. Al apagar el video, miró por la ventana y supo que estaba listo para avanzar, confiando en que la llama de la que siempre hablaba doña Julia
seguiría iluminando su camino. Felipe había iniciado su viaje sin saber el impacto que tendrían las palabras de su abuela en su vida. Sin embargo, al tomar decisiones valientes y enfrentar los desafíos con resiliencia, descubrió que el verdadero éxito no se mide solo por los resultados, sino por la capacidad de vivir de forma auténtica y fiel a los propios sueños. Cada obstáculo superado, cada paso incierto, fortaleció no solo su carrera, sino también sus lazos familiares. Ahora, con el libro lanzado y su corazón lleno de gratitud, Felipe entendía que el legado de Doña Julia no era solo para él, sino para todos los que se encontraban con su historia. Había aprendido que los lazos emocionales y los valores familiares son la base de toda transformación verdadera. Nunca es tarde para reescribir tu propia historia, solía decir en las entrevistas, inspirado en las lecciones heredadas de su abuela. ¿Y tú? ¿Te has detenido a pensar en las historias y consejos que han moldeado tu vida? Tal vez un gesto o una palabra sencilla de alguien especial sea la chispa que necesitas para recomenzar. No dejes que el tiempo o las circunstancias apaguen tu llama interior. Reconoce lo que te mueve, valora los pequeños momentos y confía en la fuerza de los lazos que nos unen. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir acompañando más narraciones de superación. Descubramos juntos nuevas formas de valorar los recuerdos y los lazos que nos hacen humanos.